cual, en el cual hemos ido adquiriendo una serie de repertorios a nivel de las terapias basadas en evidencia, ¿no? Se empezó con DBT y de pronto se agregó de pronto la terapia de aceptación y compromiso, luego la terapia analítico funcional y así otros protocolos que también tienen evidencias. Bueno, el día de hoy conmigo van a tocar la terapia analítico funcional y lo quiero hacer desde una mirada de la perspectiva de entender primero, porque es una terapia, sí es bastante dinámica, pero a la vez como tiene la base en el análisis conductual, eh, eh, muchas veces nos puede costar entender, porque usa como algunos conceptos propios de la terapia, ¿no? Como la CCR1, la CCR2, la T1 y la T2. Y todo esto se junta a un repertorio de 5 procesos que tiene que llevar el paciente. Pero bueno, básico ahora que entendamos de pronto qué es una CCR1, qué es una CCR2, y luego van a nacer las T1 y las T2, que son las conductas, problema que también el terapeuta puede tener dentro de la sesión y las conductas efectivas que el terapeuta puede tener dentro de la sesión. Y ahí vamos a trabajar con un pequeño protocolo. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla para que ustedes puedan empezar a escribir. Bien, bueno, ya hicieron una breve presentación de mi persona. Yo soy psicólogo clínico, psicoterapeuta contextual, se podría decir, de contextual, miembro de la ACBA ya hace unos años. Y mi interés por la parte de la intervención clínica, pero basada en evidencia, nace a raíz de muchas preguntas que me hacía dentro de la intervención misma, ¿no? En ocasiones, como todo egresado, empiezas a coger de una manera holística muchos enfoques terapéuticos, pero luego te vas dando cuenta que hay algunos que funcionan y otros que no funcionan. Y los que funcionan, pues son los que tienen evidencia empírica, tienen soporte científico, o los que tienen estudios y dicen, oye, esto está funcionando en este tipo de pacientes, ¿no? Y dentro de esta línea, las terapias contextuales tienen un fuerte soporte empírico. La terapia analítica funcional eh, tiene dos fundadores, ¿no? Que eran esposos, eh, Mavis y Robert Colbert. Robert Colbert hace 2 años falleció y su muerte fue muy interesante y al mismo tiempo compasiva porque Mavis tuvo que respetar ese proceso de duelo y de pérdida y de aceptar que su esposo quería un tipo de muerte no asistida, le llaman, que en países donde él estaba está permitido. Él empezó a sentir a cierta edad, porque si ustedes buscan algunos videos o conferencias de él, hace 2 años y medio todavía van a encontrar. Entonces, casi hasta su muerte, él trabajó, y trabajó dictando una serie de conferencias, una serie de talleres, y tiene una fundación con su esposa dedicada a trabajar y a expandir la terapia analítica funcional desde el corazón de la terapia. Y ustedes pueden ver dentro de sus photochecks este logo de su fundación. Entonces ellos esparcen la FAB desde un modelo muy humanista. FAB, la terapia analítica funcional, dentro de las terapias conductuales que son a veces muy fuertes, muy duras, es la terapia que tiene más corazón. Cuando me he formado en FAB, cambió mucho mi perspectiva también de ver lo que es el conductismo, de ver la psicología en sí, porque para mí fue muy evocador trabajar esta formación. Pero bueno, les contaba la historia de Colbert. Entonces, él decide una muerte no asistida, que le llaman, ¿no? Donde él
cognitivamente con todas sus funciones reservadas y preservadas, decide dejar de comer y dejar de tomar líquidos, y solo van monitoreando sus signos vitales. En todo ese proceso, que duró aproximadamente unos de 12 a 15 días, estaba asistido por médicos y por su esposa, ¿no? Que observaba el deterioro físico de él. Y es interesante cómo ella va trabajando todo su proceso de duelo y de despedida y también de respeto a la decisión que su esposo tomaba. Bueno, al final terminó falleciendo y ella continúa con la fundación. Pero ellos, cuando inician todo este trabajo en FAB, no inician como clínicos conductuales, ellos inician desde un formato psicodinámico, ¿no? Donde trabajaban con los mecanismos de defensa, y todo eso. Y mucho de lo que trabajaron en psicoanálisis lo vamos a ver también dentro de algunas habilidades FAB. Entonces, para ellos importaba mucho lo que sucedía dentro del espacio terapéutico. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la terapia de aceptación y compromiso, trabaja con el exaflex, con los procesos, con las metas valiosas o con los valores que se llama, pero trabaja mucho también en cómo generaliza esta persona fuera del consultorio lo que tiene que hacer con su vida. FAB no. FAB trabaja dentro del espacio terapéutico, dentro de la sesión, dentro de ese contexto que puede despertar muchas vulnerabilidades, puede despertar muchas dificultades, muchas crisis, muchas conductas problema en la sesión que trae el consultante, trae el paciente, y el terapeuta las va recogiendo y las va moldeando. Entonces es como un alfarero que empieza a moldear dentro de sesión las conductas clínicamente relevantes dos. Ahora, la regla uno de todo terapeuta es detectar. O sea, nosotros tenemos que tener y desarrollar como un ojo clínico y un oído clínico muy fino, muy agudo, a detectar cuáles son las CCR1 y cuáles son las CCR2. Entonces, hoy supongo que estamos hablando con una población que tiene cierta experiencia ya en intervención, y en ese aspecto nosotros tenemos que entender algo muy importante. O sea, una persona llega al consultorio, llega a una sesión de consulta en salud mental, ya sea psiquiátrica o psicológica, porque tiene la necesidad de algo, en muchos casos, ¿no? Vienen por una crisis vital, la pérdida de un familiar, la pérdida de una mascota, el rompimiento de una relación, el despido de un trabajo, la sensación de que su vida no está avanzando. O también muchos llegan porque son exigidos por la familia a llevar un tratamiento porque notan en él dificultades. Sea como llegue el consultante o el paciente, ya está sentado frente a ti. Ya tú tienes ese espacio, tienes ese momento donde el consultante va a aperturarse o tal vez no se aperture. Si tienes que, de pronto, un consultante que se apertura y lo primero que te dice es, ¿podría llamar a mi psiquiatra o a mi médico porque quiero que me vuelva a prescribir el Xanax? Ah, ya para ti es una conducta, pero acá tú tendrías que definir si la solicitud del consultante es una CCR1 o una CCR2, ¿no? O sea, te está solicitando de una manera asertiva tal vez o no asertiva. Es un consultante que ya tiene habilidades de autogestión, de estabilización, puede tolerar el malestar, puede regular su ansiedad sin medicación. O es un consultante que está empezando a adquirir habilidades de autogestión emocional, de autogestión de la ansiedad. Entonces, va a depender mucho. O es un consultante que antes no tuviera consultado, tal vez, de que necesitaba el Xanax o necesitaba una benzodiazepina para tranquilizarse, y ahora sí te lo consulta. Antes abusaba de las benzodiazepinas sin consultarte. Es ahí donde tú tienes que discriminar. Si es una CCR1, que es una, o una CCR2. Ahora de pronto usted se pregunte, ¿qué es una CCR1?
Una CCR1 son las conductas clínicamente relevantes, problemas que trae el consultante. ¿Ok? Entonces se entiende, ¿no? Conductas clínicamente relevantes, pero son conductas problema o conductas poco efectivas. O también conductas poco habilidosas que el consultante, el paciente, trae a esa sesión que tiene contigo. Las conductas CCR2 o clínicamente relevantes 2 son conductas más efectivas, son conductas que tienen un contenido más habilidoso, donde el consultante empieza a hacer uso de algunos recursos de gestión emocional, de expresión de necesidades, de regular algunas emociones dentro del consultorio. Entonces, tengamos claro eso. Las CCR1 son las conductas clínicamente relevantes, pero problemas, poco efectivas, poco habilidosas que un consultante trae a sesión. Incluso también puede ser parte del diagnóstico. Las SR2 son conductas clínicamente relevantes, pero que son conductas de mejora, más habilidosas, de mejor autogestión de lo que el consultante pueda estar padeciendo. Entonces, si tenemos un consultante que te dice en plena sesión, por favor, ¿no? Con toda esa angustia que ustedes pueden notar, te dice por favor o te pide, podría llamar a mi médico y pedirme que me vuelva a prescribir Xanax, ¿cómo lo podríamos tomar? Desde la explicación que les doy. ¿Como una CCR1 o una CCR2? Es ahí donde viene el ojo clínico del analista de la conducta. A ver, yo analizo si es una persona que había ya dejado la medicación, las benzodiazepinas, hace un tiempo, porque tenía buenas habilidades de autogestión de la ansiedad. Se regulaba, podía estabilizarse sin necesidad del fármaco. ¿Por qué en plena sesión quiere tomar el Xanax? Yo lo estoy tomando ahí desde una conducta evitativa. O sea, esta persona tiene problemas para regular la angustia que tiene. Y lo primero que quiere es tomar el Xanax. Ahí estamos hablando de una conducta problema. Pero vamos a suponer que es un consultante que hace un buen tiempo abusaba de las benzodiazepinas. No consultaba para tomar o dejar de tomar. O sea, tenía un mal control farmacológico o no respetaba el control farmacológico, abusaba de la toma de los fármacos indiscriminadamente y todo eso. Pero en consulta te solicita a ti llamar al psiquiatra y pedirte que te vuelvas a prescribir el Xanax. Entonces está siendo habilidoso. Ahí sería tomado como una CCR2. ¿Sí notan la diferencia? O sea, en el primer ejemplo, ¿no? Si es una persona que recae en lo que es el control inmediato de la angustia y no quiere usar ninguna habilidad, vamos a tomarlo como una CCR1. Pero si es un consultante que de pronto empezó a expresar necesidades, y ya no abusa de sanas a nivel de consumir ocultamente este medicamento y te lo dice, ahí tendríamos que elogiar esa CCR2. Si el consultante me dice, ¿y cómo trabajo la CCR1? ¿Podría llamar a mi médico para pedirme que vuelva a prescribir Xanax? Ahí se ve la habilidad del terapeuta y el terapeuta puede en ese momento mencionarle, bueno, ¿qué te parece si podrías darme otras habilidades o me podrías dar otras formas de regular lo que estás sintiendo ahora y lo practicamos juntos? Ah, bueno. Entonces, ahí yo estoy tratando de evocar que el consultante me dé una CCR2, o sea, una conducta clínicamente relevante. Si me dio una CCR2, te felicito. Me parece grandioso que ahora me menciones cuando quieras tomar el Xanax. Antes lo hubieras tomado ocultas o escondidas. Ahora me lo has mencionado. Entonces, si me da una CCR1, yo puedo en la misma consulta clarificar qué otras habilidades, qué otro repertorio me podría dar
¿O qué otra conducta alternativa me podría dar que sea habilidosa y no opte por la primera conducta de escape? Si es una CCR2, o uso un reforzador positivo, o sea, un elogio, y resalto la conducta efectiva que está teniendo en ese momento en sesión. ¿Eh? Entonces, eso básicamente son la CCR1 y la CCR2. Ahora, ¿qué situaciones pueden provocar muchas veces CCRs en los pacientes, ¿no? Los honorarios, desde el terapeuta al paciente, ¿qué cosas pueden provocar? Por ejemplo, los honorarios del terapeuta, cuando el terapeuta toma vacaciones, cuando el terapeuta quiere finalizar el tratamiento, también las características del mismo terapeuta, ¿no? La edad, el género, la raza, el atractivo físico, los silencios, los lapsus de la conversación. ¿Qué sucede si por un momento tú te quedas en silencio? Generas incomodidad, generas ansiedad en el paciente, eh, las reacciones positivas, muestras de aprecio o comprensión, pero también tus reacciones de distanciamiento, de alejamiento, o cuando te colocas en un modo más frío, de pronto de no tanta resonancia empática en ese momento, qué reacciones tiene el consultante. O a veces también no somos perfectos como terapeutas, podemos cometer errores involuntarios dentro del momento de terapia, los cuales puedan generar algún tipo de respuesta del consultante hacia el terapeuta. El tema está qué CCRs el consultante va a sacar de su repertorio, ¿no? CCR1 o CCR2. Eh, Siempre tenemos que estar usando las conductas del terapeuta y también del consultante. Por eso se invita, si el consultante tiene un déficit de CCR2, ¿no? Se invita a trabajar también habilidades a la par, porque dentro de las terapias contextuales, DBT, ACT, FAP, todas son parsimoniosas. ¿Por qué son parsimoniosas? Porque todas tienen una misma fuente, una misma base. La base es el análisis funcional. Y lo que analizamos, estos tres modelos de terapia, lo que van a evaluar es la función de la conducta. La única diferencia con FAB es que FAB evalúa la función de la conducta dentro del espacio terapéutico, dentro de la propia sesión, en consulta. Lo que de pronto DBT va a hacer es nutrir de habilidades en un espacio de grupo al consultante. Y lo que hace ACT es trabajar los procesos dentro y fuera de sesión. Eso. Entonces, para ti es un barómetro lo que el consultante te va dando en cada sesión. En cada consulta, en cada sesión, el consultante te puede mostrar una CCR1 o una CCR2, ¿no? Eso te puede mostrar. Pero si el consultante trae una CCR1, una CCR2, en el terapeuta pueden hacer una T1 o una T2. Y después ustedes se van a preguntar qué es una T1, qué es una T2. Entonces lo vamos a hacer de una manera experiencial, así que voy a compartir un formato. Me gustaría que todos los que nos están acompañando aquí en la sala tengan un papel a la mano, ¿no? Y se pongan o se coloquen por un momento desde el lado de un terapeuta, ¿no? Desde llevar una sesión o de pronto quiero que recuerden la última consulta que han tenido, tal vez esta mañana, el día de ayer, o tal vez recuerden a un paciente de manejo no tan sencillo, sino un paciente de manejo un poco complejo. Recuerden todo eso y se van a realizar las siguientes preguntas, que ahora voy a copiar, por favor. Voy a compartir con ustedes.
Perfecto. Entonces les comparto. Y les explico un poco, tengan un lapicero a la mano, tengan una hoja, por favor, todos los presentes y los que nos quieran acompañar. Muy bien, para hacer un autoanálisis de todo esto. Lo primero que tenemos que entender es qué son las T1 y qué son las T2. Así como el consultante trae su CCR1, trae su CCR2, el terapeuta tiene sus T1. Las T1 son las conductas clínicamente relevantes poco efectivas que pueden hacer en una interacción de terapia desde el terapeuta, ¿no? Las T1 las vamos a llamar a las conductas clínicamente relevantes poco efectivas dentro del espacio terapéutico. Las T2 son las conductas clínicamente relevantes pero efectivas que pueden estar dentro de un espacio terapéutico. ¿Ok? Entonces, noten eso. Las T1 son las conductas clínicamente relevantes del terapeuta poco efectivas dentro del espacio terapéutico. Las T2 son las conductas clínicamente relevantes efectivas, habilidosas dentro del espacio terapéutico que puede estar en el repertorio del terapeuta. Entonces, vamos con la primera pregunta y ahí me gustaría que participen, por favor, por el chat o apertura de micrófonos, porque FAP es un formato terapéutico que evoca mucho, ¿no? O sea, no podemos hacer FAP sin evocar. La evocación es algo que necesitamos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me voy a hacer es, ¿cuáles son mis comportamientos interpersonales que son déficit para mí o otros, para otros? A ver, ¿han notado ustedes como terapeutas, como psicólogos, psiquiatras, que tienen algunos comportamientos interpersonales que puedan ser un déficit dentro del espacio terapéutico? Analicen un momento, noten qué comportamientos vienen, participen en el chat o pueden aperturar micrófonos si están libres de hacerlo. ¿Cuáles son? Otra pregunta que quiero que se hagan ahora es, ¿qué comportamientos de mis consultantes evocan algo de este comportamiento cuando estamos en plena sesión? Yo les doy un ejemplo y luego ustedes noten lo que también les pasa en sesión. Tengo una consultante, una paciente que está trabajando, está haciendo constelaciones familiares, ¿no? Se está formando en eso. Bueno, yo no comparto mucho de pronto este formato, pero ella en sesión me invita a mí y me dice si yo quiero constelar 2 minutos porque ha notado algo en mí. Y yo le digo, ¿y qué es lo que has notado? Y ella me dice, no, el cuerpo va a hablar solo. Bueno, entonces en mí nace esa dificultad que a veces yo tengo para poner ciertos límites dentro del espacio terapéutico, y eso es lo que lo estoy trabajando, ¿no? Eh, y a mi mente en ese momento vino una rumiación que me dijo, ¿y qué sucede si yo le digo que no? Tal vez se siente invalidada y sea como una traba para el proceso terapéutico. ¿Y qué si le digo que sí, pero estamos en su espacio de terapia? Y si le digo que sí, le vamos a restar minutos a la terapia, que es tan valiosa. Entonces entré en ese tipo de ambivalencia mental, cierta rumia mental, de decirle sí, ya nos damos el espacio para que puedas utilizar esta técnica, o le digo que no. Bueno, en ese momento yo no sabía qué responder porque tengo cierta dificultad para a veces poner algunos límites. Entonces, ahí puedo yo notar, ¿no? Que cuando un consultante pone alguna agenda en sesión, entré en una ambivalencia. O sea, si decirle un no,
por temor a invalidarlo. Eso me nació, ¿no? Y lo estuve analizando luego. ¿Qué pasó? Y me realicé este cuestionario. Entonces, ¿y de dónde viene? Ah, viene de esa poca habilidad que tengo para poner límites interpersonales. ¿Qué disparó? ¿Qué comportamiento? Que el consultante en plena sesión me, eh, me invita a realizar una pequeña dinámica de constelación familiar porque dice que notó algo en mí. Entonces, ahí está mi disparador y viene mi conducta problemática. El mismo trabajo quiero que ustedes realicen. Participen por el chat o pueden aportar el micrófono. ¿Les ha sucedido algo así? Ángel Morón dice, Papsi trabaja fuera de consulta a diferencia del marco teórico, por ejemplo. Ya, sí, FAP, en la CCR3 vamos a ver que sí generaliza algunas conductas fuera de sesión también, pero su trabajo principal, el 80% es dentro del espacio terapéutico moldeando conductas. Ahí, te conviertes en un alfarero dentro de sesión. Que luego él pueda generalizar y pueda hacer sus propios CCR1, CCR2, es el CCR3 que tú le invitas, ¿no? O sea, no tienes dificultades ahí. Pero el trabajo fuerte de FAP es dentro del espacio terapéutico. Bien, Doris nos dice, una conducta que a veces tienes la distrabilidad del terapeuta o que el terapeuta no prepare el ambiente adecuadamente. Cierto. Ejemplo, los sonidos, si estamos con el consultorio pegados a la calle o si muchas veces dentro del ambiente hay un ventilador muy fuerte o no controlamos la temperatura. Para las personas ansiosas, el cambio de termodinámica es muy importante, ¿no? Cuando empiezan a sentir calor, empiezan a sentirse amenazados y te puede empezar a enviar muchas conductas de ansiedad y tú tienes que observar todo eso. ¿Ok? Bien. Bueno, a ver. Seguimos entonces ahora. ¿Cuáles son las T2 que puedas tener? ¿Cuáles son tus comportamientos interpersonales que son efectivos en tu ambiente social? ¿Cuáles son? Entonces yo me estoy entrenando también y en ese momento salgo de la ambivalencia y le digo a la consultante, bueno, utilizo la validación, ¿no? Pero es muy importante y es valioso que me quieras invitar a compartir un espacio de aprendizaje que has tenido, pero en este momento sería poco efectivo porque estamos trabajando estos aspectos y le vamos a restar tiempo. Si en algún momento lo consideramos valioso, lo ponemos nuevamente en agenda. Esa fue mi respuesta. Entonces, a pesar de la incomodidad que yo tenía, porque me generaba cierto temor invalidarla, lo hice, ¿no? Y ese era mi T2. Entonces, y luego me reforcé. Ah, puse un límite validante y luego de eso me sentí eh, de pronto más entusiasta de continuar la sesión. Otra T2 que pueden evaluar es cuando mi consultante emite comportamientos interpersonales molestosos en sesión, ¿qué hago? Ya, pero acá tendría que ser una conducta efectiva. O sea, una, por ejemplo, una T2 efectiva es el uso de algún tipo de reforzador. Empezamos por reforzador positivo, luego reforzador negativo y luego puedes usar castigo en plena sesión. Pero para eso tienes que con el consultante realizar un trabajo de conductas blanco que se llama CCR1. El consultante tiene que ir conociendo sesión a sesión qué CCR1 tiene si tú vas a moldear y le vas a hacer notar. Y también que CCR2 tiene, que tiene que estar colocando dentro de su repertorio conductual, dentro de la sesión, que tú vas a ir moldeando y elicitando, felicitando, reforzando cada vez que esta persona lo realice. ¿Ya? Cuando el consultante emite comportamientos interpersonales efectivos en sesión, ¿qué haces? Repertorio de reforzadores positivos, ¿sí? O negativos. Entonces, ustedes como terapeuta, usualmente, ¿qué suelen hacer? Tenemos acá dos consultantes. El consultante habla y no quiere pasar por mucho tiempo, ¿cierto? Ok. A ver, hay consultantes que llegan a sesión, y muy buena participación, Yuri, que llegan a sesión y son consultantes que intelectualizan mucho y te atropellan con sus palabras y hablan y hablan y hablan y hablan. Y es un tipo de evitación.
pero cuando tú les pides, un momento, todo lo que me das y lo que estoy recogiendo para mí es valioso, pero tú ya identificaste cuál es la conducta, ¿no? Es un consultante que conceptualiza todo, que verbaliza, que empieza a emitir enunciados, pero lo hace desde un mecanismo de evitación porque evita tocar cuáles son los aspectos nucleares o cuáles son los aspectos que tiene que trabajar. Entonces, cada vez que tiene que trabajar algo en sesión, o cada vez que tocas tú un tema incómodo, o cada vez que tú vas a realizar la agenda de la terapia, tienes un consultante que está conceptualizando mucho, que está mucho en contenido verbal, y para ti, eso se convierte como en una barrera y es una CCR1, es una conducta problema del paciente. Tú le tienes que hacer notar, ¿no? Cada vez que estamos hablando, o detente un momento, me estás dando información importante, pero esto no tiene contenido con lo que estamos trabajando. Me gustaría que regreses al tema principal. Entonces, ahí tú lo estás invitando a usar una CCR2, a centrarse dentro del espacio terapéutico, a solicitar o a estar dentro del proceso terapéutico sin intelectualizar o sin tener una ametralladora de verborrea o de términos que no están llegando a construir nada en el espacio terapéutico. Sí, sí puede pasar. ¿Ok? Ahora, los reforzadores. Cuando hablamos de reforzador positivo, estamos hablando de todas palabras, gestos, formas de actuar del terapeuta dentro de sesión que le dan algo al consultante. Ese consultante ese día se va a ir premiado por algo, ¿no? Puede ser una palabra de felicitación, puede ser un abrazo, puede ser un elogio, puede ser lo que tú necesites y creas que sea necesario, pero que sea un reforzador positivo. Darle algo al consultante que estimule su proceso de mejora, su CCR2. Puedes usar reforzadores de tipo positivo, algo que le genere alivio, ¿no? O sea, le quitas algo que no está disfrutando mucho y le genere alivio. También puedes castigar, sí, pero el castigo es la última opción. ¿Y cómo castigas? Ah, tal vez quitando calidez, ¿no? Retiras tu calidez un momento, o de pronto por ahí te colocas en un tono de silencio y pones una mirada de observación a la conducta que está emitiendo, para que esta persona se pueda dar cuenta de que en ese momento está usando una CCR2. ¿Ven? ¿Se entendió? Entonces, esto interactúa como una danza que es interesante de cómo se va dando. Y la terapia se convierte en eso, se convierte en una danza de CCR1, CCR2, T1, T2, y ahí se va danzando. Bueno, los tactos y los mandos. Al final, los tactos y los mandos se puede resumir como la forma y la función que una conducta aparece, y usualmente es una CCR1. O sea, cuando el consultante llega por primera vez a terapia, eh, te va a dar una serie de repertorios que básicamente son poco habilidosos o están dentro de las CCR1, ¿no? Sí, o sea, y no hay que juzgarlos por eso, porque es como llegan a la consulta, ¿no? Te puede decir, tengo ganas de suicidarme, eh, aludiendo a los sentimientos de suicidio, te puede decir, te preocupas por mí, ¿no? Una pregunta donde la persona busca seguridad y protección. Pero igual, ¿no? Si te dice, tengo ganas de suicidarme, o te pregunta, ¿te preocupas por mí? Ambos son CCR1, porque en la primera es una conducta de tipo evitativa. Es una conducta de tipo evitativa. Y la segunda, cuando te preguntas por mí, es una pregunta de tipo ansiógena, porque esta persona está buscando de algún modo reaseguro y protección. Entonces, la CCR1, la CCR2 tienen que ver mucho con la forma y la función.
La forma es como la persona lo establece y la función es lo que busca esto dentro de los reforzadores. O sea, cada conducta tiene una función. Entonces, su CCR, uno de las personas, las vamos a respetar porque es así como esta persona ha aprendido a relacionarse con los demás, ha aprendido a relacionarse con el mundo, ha aprendido a relacionarse de pronto en un ambiente tan invalidante, en un ambiente nocivo. Entonces, son sus repertorios, poco habilidosos, poco efectivos, pero son sus repertorios de conducta. Lo que tú vas a hacer como terapeuta los vas a moldear. Bueno, dos es provocar. Y acá eh, el que estructura la terapia eres tú, ¿no? Tú como terapeuta. Entonces, evocar siempre va a buscar sacar cosas del consultante, ¿no? Por ejemplo, en este momento la terapeuta le dice, nuestra conexión te da una oportunidad de averiguar cómo eres en una relación, o sea, cómo funcionas en una relación, de que experimentes distintas formas de relacionarte y posteriormente las lleves a otras relaciones. Entonces acá lo que su compañero decía, ¿no? Eh, ¿Cómo te relacionas? Observa. ¿Cómo te relacionas? Observa. ¿Cómo te relacionas? ¿Te relacionas desde una mirada ansiosa, desde una mirada dependiente, desde una mirada donde no pones límites? ¿Cómo existen otras formas de relacionarte desde una forma donde no te hagas daño, donde no te expongas, donde también te cuides, donde postergues el deseo inmediato, donde cuides tu relación? Ok. Y eso que trabajamos acá en sesión, lo vas a llevar luego a tus relaciones interpersonales. Entonces, eso ya sería un CR3, ¿no? Cuando ya empieza a generalizar esas habilidades que está trabajando en terapia. De pronto llegó tarde y te hice de una manera muy enojada, quiero que igual me atiendas porque estoy pagando mi dinero. O sea, esta sesión ya está pagada. La forma como lo dices, tu molestia o tu incomodidad puede ser totalmente válida, pero la forma, porque la forma como lo dices, desde el tono que lo dices, y sobre todo desde la exigencia y demanda con que lo dices, es lo que tienes que moldear, porque la forma como lo dices me afecta. ¿Qué otra forma más habilidosa tendrías de expresar que deseas tener la sesión, pero sin sacar a relucir que has pagado esto o usando ese tono de voz impositivo? A ver, lo hacemos ahora y lo vas trabajando en sesión. Cuando tú haces eso, de modular tu tono de voz y de mencionarme lo que deseas de una manera más asertiva, yo puedo responder también de una manera asertiva y me siento cómodo trabajando contigo. Es un ejemplo de cómo trabajar esto, ¿no? Entonces has evocado. Miren, el espacio terapéutico es un espacio sagrado para FAB. Ese espacio de una hora, de 50 minutos, es un espacio de confianza y seguridad. Y es lo que el paciente, el consultante tiene que entender. Tiene que entender que a veces llega de un ambiente con poca estructura, multiproblemas, de otros espacios de relación donde todo es un caos, ¿no? Tal vez su casa, los papás gritan, son consumidores de alguna sustancia, o en casa hay muchos problemas, o llega después de estar en una relación con su pareja, y igual con la pareja las cosas no van bien, hay mucha tensión, llega al espacio de terapia. Entonces, primero que la terapia es sagrada, tal vez estamos usando un término bastante espiritual, pero ser sagrado es algo que tiene un contenido a cuidado. Es un espacio de cuidado, donde tú vas a llegar, vas a estar en sesión, pero vas a estar cuidada o cuidado. Es un espacio donde tú te puedes aperturar, puedes confiar, porque todo lo que tú cuentes aquí va a quedar en este espacio. Entonces, tiene que entender el consultante que es un espacio de confianza.
y seguridad porque no va a haber daño. No es que el espacio terapéutico como otros espacios donde la persona se expone al daño. Entonces, muchos consultantes que padecen alguna dificultad de salud mental vienen con estas sensaciones de no confianza o no seguridad, porque a veces terminan contando su dificultad emocional donde ellos se sientan, ¿no? Amigos, personas que recién conocen, cuentan toda su vida y a veces su vida se ve expuesta. Pero no, este espacio terapéutico es un espacio donde tú vas a estar y te vas a sentir segura o seguro. Bueno, entonces el terapeuta puede escribir este proceso con la generación y creación de este espacio sagrado. Entonces, es un espacio que tú vas a respetar, yo voy a respetar y que lo vamos a trabajar y va a haber una interacción. Ahora, la FAP tiene muchos cuestionarios donde se apoya. Al ser una terapia conductual, también va evaluando procesos, ¿no? Y se va basando, va apoyándose en cuestionarios. Entonces tenemos el formulario de conexión entre sesiones o el cuestionario de preguntas típicas de FAP, que son preguntas evocadoras, el cuestionario de inicio de terapia, para que tú realices como un mapeo o una línea base de cómo llega, realizas una relación de sus CCR1 y luego de unos meses cómo se va y cuántos CCR2 tienen. Hay un inventario que es bastante evocador, que me gusta trabajarlo con pacientes que sobre todo han sufrido algún trauma, han sufrido duelos o presentan duelos patológicos, como el inventario de pérdidas, que son herramientas terapéuticas que te van a ayudar a ti a evocar en el consultante. Por ejemplo, también hay otro cuestionario muy, muy interesante que es el FIAT-Q, que nos ayuda. Entonces, tú como terapeuta estás, con muchas facilidades eh, y tienes que tener habilidades evocadoras. Entonces, la sesión de FAP es una sesión dentro de ese espacio evocadora, ¿no? Que no se caracteriza por el silencio, experiencial, lleva esa experiencia a un nivel donde el consultante no se siente juzgado, se apertura, pues hay conversaciones a corazón abierto, que le llamaba Mavis, ¿no? A corazón abierto, donde yo me abro como ser humano, aperturo mis vulnerabilidades y que eres otro ser humano y que eso lo vamos a ir moldeando. Eh, entonces, lo primero que tienes que observar es que no debes generar un ambiente de desconfianza, tú como terapeuta. Dos, un ambiente donde el consultante se sienta juzgado. Tres, un ambiente donde el consultante no se sienta seguro. O sea, es tu trabajo como terapeuta que eso no se dé, que hay que estar estableciendo habilidades tuyas, usted dos, ¿sí? Conductas clínicamente relevantes, efectivas del terapeuta, que estén ahí, ¿ok? Y también que ese espacio terapéutico lo construyas para darle al consultante facilidades para que se pueda aperturar, se sienta seguro y encuentre un espacio donde confíe en sus crisis vitales, sus vulnerabilidades o sus aspectos que tiene que trabajar. Bueno, en eso puedes utilizar, por ejemplo, la libre asociación, que es una técnica que ellos hablan de psicoanálisis, el ejercicio de escritura, que es más humanista, la mano dominante. Esto de la mano no dominante me agrada porque es muy evocador, sobre todo cuando nos tocan consultantes que hablan poco o tienen un sesgo, esto de estar analizando minuciosamente qué digo y no digo, ¿no? En este ejercicio simplemente sientas al consultante, te sientas con él y le mencionas que responda lo primero que siente, que hoy es un momento donde no vas a detenerte con la agenda y que responda lo que siente. Y empiezas a hacerle estas preguntas y haces que él complete, ¿no? Me siento, necesito, anhelo, tengo miedo de, estoy luchando contra, sueño con, pretendo que, es difícil hablar de, o es difícil de contarte. Si tuviese dinero yo haría, si tuviese valor yo querría. Y luego el resultado se hace como una interacción mediante un feedback y las cosas que a veces arroja este pequeño cuestionario de mano dominante.
consultante al ser evocador es muy interesante. Otra técnica es la técnica de Silla Vasilla, que es una técnica humanista, y otras técnicas que también se usan en otros formatos terapéuticos son evocar emociones centrándose en las sensaciones del cuerpo, ¿no? Hay un momento cuando hablas de tono exigente y demandante, ¿qué sientes en tu cuerpo? Ah, siento opresión en el pecho, siento una sensación de rigidez y siento una sensación de que quiero decir cosas de manera impulsiva. Ujú. Se trata en eso. Son sensaciones corporales. Entonces, también ayuda esto de evocar emociones y que el consultante identifique con qué está relacionada cada emoción que pueda en un momento decirte, ¿no? Hay emociones que son evocadas y esas emociones van a despertar una serie de sensaciones corporales. Bueno, el instrumento de cambio. Eh, Desde la perspectiva de FAB, el instrumento de cambio es el poco paciente, es el mismo paciente o el mismo consultante. Por eso, la necesidad de, de que tú como terapeuta primero observes tus propias cualidades, luego observes las cualidades de la persona, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Tal vez para otros formatos terapéuticos no. También es necesario que te intereses por los consultantes de una manera genuina, ¿no? Que no nos mostremos poco genuinos al momento de atenderlos, ¿no? Otro aspecto importante es que la persona sienta que lo que le pasa es especial para ti. O sea, hay una necesidad de ayudarlo especialmente. Eh, PAP trabaja mucho con el coraje del tomar riesgos. Cada sesión para el consultante es un riesgo, porque a veces ellos no están preparados para exponerse, no están preparados para tocar esos temas dolorosos. Y tú vas a felicitar eso, vas a reforzar cuando él lo hace, que a pesar del riesgo, a pesar de lo que sucedía en ese momento, él tomó esto, tomó valor, tomó coraje y lo contó, lo dijo, lo profundizó, lo trabajó, lo modificó. Esas conductas son conductas de cambio. Y hay formas de preocuparte por tu cliente, eso ya depende mucho de tus límites personales. Si tú deseas, le das tu número y le solicitas que te llame cada vez que esté mal, como un tipo coaching, según tus límites personales. O también formar parte de un repertorio de interés genuino dentro del espacio terapéutico, desde tu preocupación genuina en la sesión. Pero bueno, entonces para finalizar, lo que nosotros como terapeutas FAB tenemos que hacer es evocar. O sea, el principal patrón es evocar, es sacar esa, esa maraña que puede haber primero, de conductas que bloquean el cambio, ¿no? La CCR1. Entonces, todas las CCR1 yo las tengo aquí recogiendo y anotando, que son las conductas clínicamente relevantes que van a permitir que la persona siga en la patología, siga en el malestar, siga en lo que nosotros le vamos a llamar la poca efectividad o también el trastorno, pero como en terapias de tercera generación no se etiquetan, vamos a llamar conductas clínicamente problemas relevantes que no están ayudando. Y lo que tienes que hacer es reforzar y reforzar y reforzar y reforzar las conductas clínicamente relevantes 2, que son conductas de mejora, son conductas de logro, son conductas de cambio, son conductas más habilidosas. Esto en el espacio de la interacción terapéutica. ¿Ok? Bien, espero, a ver, hay una consulta de Yuri que dice que sería, que esta persona, claro, o sea, la pregunta acá de su compañera es, el consultante exige que se le diga lo mal que está y que sepa que tiene la culpa a su esposo. O sea, el consultante quiere escuchar que tú como terapeuta también lo estás reprochando. Y eso no es una conducta efectiva. Lo que vamos a buscar es que el consultante primero no existe, no
no tenga el reproche como una conducta, porque el autorreproche lo que va a generar es elevar la culpa nada más y no genera cambio. Segundo, eh, lo que tú puedes mencionar es y qué otra forma compasiva de observar que has cometido algo tienes. A ver, observa, no te culpes, observa qué sucedió. Ahora, ¿cómo esto que sucedió le podías tú transmitir a tu esposo sin necesidad de reprocharte y culparte? Esa sería una CCR2. O sea, tú instalas esa CCR2, que es quitas la culpa, quitas el autorreproche, e instalas la observación y una comunicación eficaz hacia el esposo. Entonces, en plena sesión, ¿ve? Tú estás trabajando ahí. Me acabas de decir que quieres que le diga a tu esposo que tú tienes la culpa de esto. Mm. Me gustaría que lo digas de un modo más compasivo y que busquemos una forma habilidosa donde no te culpes de mencionarle tu malestar a tu esposo. Ah, bueno, lo has, lo has dicho de esta manera. Eso me parece más habilidoso. Vamos por este camino, ¿por qué no lo intentamos? A ver, practícalo conmigo. Ahí estás moldeando la conducta problema que el consultante trajo, ¿no? Actuar siempre del autorreproche y desde la sensación de... Bien, bueno, yo les agradezco por haber compartido este espacio conmigo. Todavía tienen la mañana larga. Eh, eh, que cualquier consulta o duda están en nuestras redes sociales en sentidos para que ustedes puedan consultar, preguntar sobre los cursos, formaciones que tengamos. Bien, gracias.